Entonces, básicamente, pues lo que nos convoca el día de hoy es hacer un pequeño recuento sobre el impuesto sobre la renta para las personas naturales y los eventuales cambios que pudo haber tenido para el año 2020. Y la idea es que hagamos un pequeño ejercicio de cómo sería una declaración de renta de una persona natural que tenga ingresos por las tres rentas que componen la cédula general, y veamos algunas otras observaciones que se tienen que tener en cuenta al momento de elaborar mi declaración de renta, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer hoy básicamente es este pequeño paso a paso que ustedes pueden ver en pantalla, donde lo primero que vamos a hacer es determinar la residencia fiscal de un contribuyente, tema que es sumamente importante a la hora de presentar declaración de renta y que muy seguramente las personas que se encuentran en esta charla están interesados en ello, porque es importante definir, por ejemplo, para los que tienen familiares o los que tienen conocidos que de pronto tienen alguna relación con el país, pero que en este momento se encuentran en el extranjero. Es una pregunta muy frecuente de si están obligados o no están obligados a declarar. Entonces, por eso es sumamente importante determinar el concepto de residencia fiscal o no. Vamos a después evidenciar si están obligados o no están obligados a declarar, cuáles serían los conceptos o los motivos que los obligan a presentar estas declaraciones. Vamos a pasar un poco por el tema cedular, cómo es la depuración de este tema cedular, para ya entrar al tema de las tarifas y los plazos que tenemos para presentar la declaración. Entonces, iniciemos por el tema de la residencia fiscal. La residencia fiscal, como les comentaba, es un tema que, si bien siempre ha sido importante, toma mayor relevancia a partir de la reforma tributaria, la ley 1607 de 2012, donde se tomaron conceptos basados en la normativa de la OCDE para definir la residencia fiscal en Colombia. Entonces, podemos ver en el artículo 10 está contemplado los conceptos o los elementos para determinar la residencia fiscal y además los efectos que va a tener esta residencia fiscal. De igual forma, dentro del decreto único tributario, que es el decreto 1625-2016, a partir del artículo 1.2.1.3.1, vamos a encontrar todo el desarrollo normativo de lo que me establece el artículo 10 del Estatuto Tributario. Estos artículos del DUR tributario, por así decirlo, o del decreto tributario, único tributario, son sumamente importantes porque me van a colaborar en el tema de poder establecer los montos o los valores que yo tengo que tener en cuenta para poder determinar si una persona es o no es residente fiscal en Colombia. Entonces, antes de adentrarnos en los factores para determinar la residencia fiscal, me gustaría hablar un poco sobre los efectos que va a tener esta residencia fiscal en cada una de las personas. Digamos que los más puntuales o los más interesantes que yo siempre he visto son tres efectos. Uno, sobre mis rentas y patrimonio. Otro sobre las tarifas que a la cual yo tendría que entrar a tributar, y otro sobre el formulario que tengo que utilizar. Puede que existan otros efectos también que tengan como consecuencia el ser o no ser residente fiscal, pero me parece que estos tres son los fundamentales que debemos conocer, ¿cierto? Entonces vamos a tener la posibilidad dentro de nuestro ordenamiento tributario que una persona responsable del impuesto sobre la renta tenga una connotación de residente fiscal o, en su defecto, de no residente fiscal. Y la idea es que veamos cuál es el efecto de uno u otro. En tratándose sobre las rentas y el patrimonio de esas personas naturales, una persona que sea determinada como residente fiscal va a tener una obligación de tributar en Colombia no solamente por sus rentas de fuente nacional, es decir, por los ingresos y su patrimonio poseído dentro del territorio nacional, sino que también va a tener que traer a su declaración de renta todos los ingresos y patrimonios que posea en el exterior, es decir, por fuera de Colombia. Entonces, digamos que el primer efecto de mi residencia es que si yo soy catalogado como un residente fiscal en Colombia, no solamente voy a tener que informar dentro de mi declaración de renta los ingresos que obtuve que sean considerados de fuente nacional, según el artículo 24, sino que además de eso voy a tener que informar dentro de mi declaración los ingresos que obtenga por fuera del país. Y de igual forma voy a tener que informar tanto mi patrimonio poseído dentro del país como el patrimonio que se posee por fuera del país.
Y concomitante a esto van a hacer una obligación, que es lo que se conoce como la declaración de activos en el exterior, una declaración que nace con la reforma tributaria que tuvimos en el año 2014, ¿cierto? ¿Cuál es su finalidad o cuál es su fundamento? Básicamente la idea es que las personas que poseen activos en el exterior, que son catalogadas como residentes fiscales, están en la obligación de presentar de forma concomitante con su declaración de renta una declaración donde den una información, porque básicamente es una declaración informativa, no va a tener un valor a pagar, simplemente es brindar la información de qué activos se poseen en el exterior, de pronto informar en qué partes del mundo se encuentran esos activos y cuál es el valor patrimonial de esos activos que se encuentran en el exterior. Esta declaración, para las personas que de pronto la primera vez que tienen contacto con ella, nació como obligatoria desde el año 2015. Es decir, la debemos venir presentando para las personas que tienen activos en el exterior por el año 2015, 16, 17, 18, 19. No obstante, esta declaración que se presenta en un formulario 160 tiene un cambio sustancial con la expedición de la ley 2010 de 2019, la cual estableció que limitar un poco la obligación a presentar esta declaración. La ley 2010 de 2019 estableció que esta declaración, es decir, a partir del año 2020, a partir de este año que estaríamos declarando, solo va a ser presentada por las personas naturales, residentes fiscales, que posean activos en el exterior, pero que dichos activos superen las 2.000 VTs, es decir, que estos activos para el año 2020 superaran los 71.214.000 pesos. Si yo poseo activos en el exterior, si yo soy residente fiscal en Colombia, poseo activos en el exterior, pero estos activos están por debajo o igual, en una suma igual a 71.214.000 pesos, no tendré la obligación de presentar esta declaración de activos en el exterior. Tengamos en cuenta que esta declaración también tiene dentro de los datos a informar, que los vamos a encontrar dentro del artículo 607 del Estatuto Tributario, otros parámetros a tener en cuenta, y es que, digámoslo así, para explicarlo de forma muy somera, el grado de detalle de la información dependerá del valor de los activos que yo posea en el exterior. Si los activos que poseo en el exterior superan las 3.500 VTs, voy a tener que brindar una información un poco más detallada que si los activos son inferiores a estas 3.500 VTs. Entonces, para tener en cuenta dos puntos claros, y es que para la declaración de activos en el exterior del año 2020, que como ya les comenté, se presenta de forma concomitante con la declaración de renta, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta al momento de presentarla si los activos que yo poseo en el exterior son superiores a 2.000 VTs o son inferiores a 2.000 VTs. Si son inferiores a 2.000 VTs o iguales a 2.000 VTs, no estaré en la obligación de presentarla. Si son superiores, entonces sí estaré en la obligación de presentarla. Perdón que le recalque tanto este tema, pero pues es un tema que hay que tener mucho en consideración porque obviamente la no presentación de esta declaración acarrea sanciones. Y como les decía, es una declaración que es meramente informativa, no van a tener un valor a cargo que pagar, pero el tema de presentarla de forma extemporánea o de no presentarla puede hacer que yo me haga acreedor a una sanción pecuniaria que puede ser bastante elevada, entonces para que no olvidemos este tema de la declaración de activos en el exterior. Por otro lado, si yo soy catalogado como un no residente fiscal, pues en ese caso solo me tocará informar los activos, mi patrimonio que poseo en el territorio nacional, es decir, el patrimonio que poseo en Colombia y los ingresos que tuve que sean considerados exclusivamente de fuente nacional. Es decir, los ingresos que aparecen dentro del artículo 24, que son los considerados de fuente nacional. Entonces, residente fiscal me tributa, por así decirlo, por sus rentas de fuente mundial, es decir, por todos los ingresos que tiene dentro de todo el globo terráqueo. No residente fiscal solamente tributará y solamente declarará los activos que posee en el país, los pasivos que posee en el país y los ingresos que tuvo en el país de fuente nacional. Y pues obviamente este no residente fiscal no estará obligado a presentar esta declaración de activos en el exterior. El segundo efecto que les comentaba era sobre la tarifa.
Entonces, ¿cuál va a ser mi tarifa si yo soy considerado un residente fiscal? Si yo soy considerado un residente fiscal, la tarifa dependerá de las cédulas a las cuales yo tenga que informar o que tenga que declarar. Depende de si yo tengo ingresos por la cédula general o si yo tengo ingresos por la cédula de pensiones o si yo tengo ingresos por la cédula de dividendos. Y de hecho también dependerá si yo tengo ingresos por ganancia ocasional, que si bien no es una cédula, podemos decir que se depura como una cédula completamente independiente a las otras que hemos visto. Entonces mi tarifa fluctuará dependiendo de las cédulas que yo esté obligado a declarar. Y esta tarifa normalmente suele ser una tarifa marginal y progresiva. ¿Qué quiere decir que es una tarifa marginal y progresiva? Que a menores ingresos que yo tenga, pues menor será el valor que tendré que pagar, a mayores ingresos tendré que tributar un poco más en el impuesto sobre la renta. Por otro lado, las personas que son catalogadas como no residentes fiscales van a tener como regla general, es decir, lo más normal es que tengan siempre una tarifa del 35%. Esta tarifa del 35% la vamos a encontrar consignada dentro del artículo 247 del Estatuto Tributario. Como les digo, esta es la regla general. Vamos a encontrar que existen tarifas diferenciales dependiendo de ciertos aspectos. Por poner simplemente un ejemplo, los profesores que no sean residentes fiscales acá en Colombia, que sean contratados por universidades nacionales para venir a dictar cátedras y que esas cátedras duren unos periodos inferiores a 6 meses, unos 183 días de permanencia acá en Colombia, van a tener una tarifa del 7%, pero esto es una excepción. La regla general es que todo no residente fiscal en Colombia tendrá una tarifa fija del 35%. Otra excepción a esta regla va a ser el tema de los dividendos y participaciones para las personas naturales o sucesiones ilíquidas que no sean consideradas residentes fiscales en Colombia, en el cual van a tener, por la obtención de estos dividendos y participaciones, van a tener una tarifa del 10%, según lo estableció el artículo 51 de la Ley 2010 de 2019. Esta tarifa entra a regir a partir del año 2020. Si nos vamos al año 2019, cuando tuvimos un periodo de vigencia un poco corto, la ley 1943 de 2018, la tarifa estaba establecida en el 7.5%, pero para el año 2020 y siguientes se incrementa a un 10% para los dividendos y participaciones que se han recibido por personas naturales sin residencia en Colombia o sucesiones ilíquidas que al momento de causarse la muerte o la defunción no eran residentes fiscales en Colombia. Y el último efecto que me parece importante resaltar va a ser el tema del formulario que tengo que utilizar. A pesar de que ya esto es un tema de vieja data, que lo venimos manejando más o menos del año 2012, todavía existen confusiones en algunas personas naturales sobre qué formularios deben utilizar al momento de declarar, porque antes del año 2012 veníamos acostumbrados a que la decisión de qué formulario iba a utilizar dependía de si yo era obligado a llevar contabilidad o la llevaba de forma voluntaria, o si yo no estaba obligado a llevar contabilidad y pues por eso no llevaba contabilidad. Esta situación cambia completamente, entrada en vigencia la Ley 1607 de 2012, y lo fundamental para determinar cuál va a ser el formulario que yo debo diligenciar o que yo debo presentar ante la administración va a ser el si yo soy residente fiscal o no soy residente fiscal como persona natural, teniendo que para las personas naturales residentes fiscales van a tener que diligenciar siempre el formulario 210, independientemente de que estén obligados a llevar contabilidad o no estén obligados a llevar contabilidad. Entonces, si yo soy un comerciante obligado a llevar contabilidad, persona natural, residente fiscal en Colombia, tendré que presentar el formulario 210 y de igual forma, si yo soy un asalariado o un empleado residente fiscal en Colombia, también tendré que entrar a presentar el formulario 210. El formulario 110 va a ser de uso exclusivo de las personas naturales no residentes y de las personas jurídicas. Estos formularios, tanto el 210 como el formulario 110, van a venir acompañados de un reporte de conciliación fiscal, que es importante que lo tengamos en cuenta porque van a haber personas naturales que posiblemente se encuentren obligados
a presentar o diligenciar este reporte de conciliación fiscal. Entonces tenemos que para los obligados a presentar el formulario 110, ese formulario debe ir acompañado posiblemente por el formato 2516. Y para los obligados a presentar el formato 210 va a ir acompañado del reporte de conciliación fiscal o el formato conocido como 2510. Todo esto según la resolución 71 de 2019, que es la que determina los formularios, los formatos a presentar y además determina quiénes van a estar obligados a presentar este reporte de conciliación fiscal. Sobre el reporte de conciliación fiscal, ya más adelante vamos a hablar de quiénes están obligados a presentarlo para el año 2021, correspondiente a la información contable y tributaria del año 2020. Entonces, más adelante vamos a entrar a hablar sobre ese tema. Ahora simplemente se los dejo en el tintero. Entonces, una vez visto estos tres efectos, vamos a ver los factores para determinar mi residencia fiscal. Entonces, como les decía, los factores para determinar mi residencia fiscal los voy a contemplar o los voy a encontrar dentro del artículo 10 del Estatuto Tributario, desarrollado por el DUR tributario, el decreto 1625 de 2016. El primer criterio que voy a tener en cuenta es el criterio de permanencia. Y este criterio es importante que tengamos en cuenta que, a diferencia de los otros criterios que vamos a ver, este criterio aplica tanto para nacionales colombianos como para personas de nacionalidad extranjera o extranjeras. Quiere decir que este criterio de permanencia no solamente va a ser de obligatorio cumplimiento o de obligatorio examen para determinar si soy o no soy residente fiscal, tanto para los nacionales colombianos como para las personas extranjeras que de pronto tengan negocios o relaciones con Colombia. Este criterio de permanencia lo que me establece es que se considera residente fiscal en Colombia una persona que permanezca en Colombia por un periodo de tiempo determinado. Entonces, básicamente, lo que me señala el numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario es que se considerará residente fiscal en Colombia la persona natural o la sucesión ilíquida, ¿cierto?, independientemente de su nacionalidad, que en un periodo de 365 días calendarios permanezca en Colombia de forma continua o discontinua por más de 183 días. Entonces, si yo, por ejemplo, ciudadano chileno o nacional chileno, permanecí en Colombia en un periodo de 365 días por más de 183 días, es decir, permanecí 184 días, 185 días o 190 días, posiblemente me considere residente fiscal en Colombia y tenga la obligación de presentar declaración de renta en Colombia y de tributar en Colombia. Y de tributar en Colombia no solamente por mis rentas de fuente nacional, sino que incluiré dentro de esa tributación mis fuentes de renta mundial, es decir, tanto los ingresos que obtuve en Colombia como los ingresos que obtuve por fuera de Colombia. Como les comentaba, la normativa me habla de que la permanencia de estos 183 días pueden ser de forma continua o discontinua. Y me habla de un marco o de un periodo de referencia de 365 días calendarios que no tienen que ser específicamente un año. Es decir, no tengo que empezar a contar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Los podía empezar a contar, no sé, desde febrero, ¿cierto?, del 2019 hasta febrero del 2020. Lo importante es que haya un periodo de 365 y que dentro de ese periodo de 365 días, de forma continua o discontinua, esta persona haya permanecido en Colombia, en el territorio colombiano, por más de 183 días. Y reitero, este criterio aplica tanto para nacionales como para extranjeros. Los siguientes tres criterios que vamos a ver a continuación solo aplican para personas que tengan nacionalidad colombiana. Estos no van a aplicar para las personas que tengan nacionalidad extranjera o alguna otra nacionalidad diferente a la colombiana. Entonces tenemos un criterio que me habla de servicio exterior del Estado colombiano. Básicamente este criterio es muy sencillo. Lo que me establece es que toda persona natural, nacional colombiano, que se encuentre viviendo en el exterior o resida en el exterior, pero que esa residencia en el exterior
se debe a que está realizando un servicio a nombre y cuenta del Estado colombiano, entonces se entenderá residente fiscal en Colombia para efectos tributarios. Entonces, por poner un ejemplo, el personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentra viviendo en los Estados Unidos porque trabaja en el consulado o en la embajada de los Estados de Colombia en los Estados Unidos, se entenderá residente fiscal en Colombia, así no cumpla con ninguno de los criterios que vamos a ver a continuación o el criterio que ya vimos de la permanencia. Entonces, por el simple hecho de ser nacional colombiano y estar residiendo por fuera del país, pero esa residencia se debe a que estoy realizando actividades concernientes o al servicio del Estado colombiano, me entenderé residente fiscal en Colombia. Entonces, esto aplicaría, pues ya mencioné uno, a todo el personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores que resida por fuera de Colombia, ¿cierto? Por motivos de sus labores, a los agregados militares, culturales, que en desarrollo de esas labores se vayan a vivir por fuera del país, alguna agregaduría, ¿cierto? A los cónsules, a los embajadores y a todo este tema, a todo este personal casi que contempla el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos un tercer criterio, que es el criterio de control, el cual, digámoslo así, consta de dos aristas. ¿Qué me dice este criterio de control? Este criterio de control básicamente me establece que será residente fiscal en Colombia todo nacional colombiano que se radique o que se encuentre domiciliado para efectos fiscales en un país considerado por Colombia, en una jurisdicción administrativa considerada por Colombia paraíso fiscal, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene dentro del decreto único tributario, el 1625, hay seleccionados unos países que Colombia ha catalogado como paraísos fiscales o unas jurisdicciones administrativas. No todos son países propiamente dichos, por ejemplo el caso de Hong Kong, que no es un país propiamente dicho, sino una jurisdicción administrativa especial, ¿cierto? Que es considerado por Colombia paraíso fiscal. Entonces, si yo nacional colombiano, me encuentro residiendo en alguno de estos países o de jurisdicciones especiales administrativas considerados por Colombia como paraíso fiscal, yo seré residente fiscal en Colombia y posiblemente me toque entrar a declarar por mis rentas de fuente mundial en Colombia, indistintamente de que yo tenga X cantidad de tiempo residiendo en este paraíso fiscal. Obviamente, este criterio tiene unas excepciones que ya las vamos a ver a continuación. Este criterio también prevé como una arista más de que serán residentes fiscales en Colombia los nacionales colombianos que sean requeridos por la administración tributaria en tratándose obviamente de su impuesto sobre la renta. Entonces, si yo estoy viviendo en el exterior desde hace 3 o 4 años y a mí me llega una notificación de la administración tributaria en la cual me invitan a que presente mi declaración de renta del año 2020, en principio se entenderá que yo soy residente fiscal en Colombia. Obviamente, pues yo tendré la potestad o la capacidad para demostrar lo contrario, traer las pruebas al proceso que considere pertinentes para demostrar que yo no soy residente fiscal en Colombia y que por tanto me considero un no residente fiscal y que si tuve ingresos de fuente nacional, o sea que se consideren de fuente nacional en Colombia, pues solamente tendré que presentar mi declaración de renta por esos ingresos o posiblemente, si se cumplen otras condiciones, no tendré que presentar esa declaración de ingresos. En tratándose del criterio que les comentaba, de esas personas que residan físicamente en un paraíso fiscal o en una jurisdicción administrativa o país considerado por Colombia paraíso fiscal, va a haber una excepción en la regla. ¿Cuál es la excepción en la regla? Que su residencia se deba a motivos, por ejemplo, netamente laborales o, digamos así, que su residencia no sea como con ocasión o con motivo de eludir su carga impositiva en Colombia. Entonces, digamos que un nacional colombiano le salió una oferta de trabajo en la cual se tiene que trasladar y domiciliarse en Hong Kong. Si se tiene que trasladar y domiciliarse en Hong Kong y él logra demostrar que se encuentra en Hong Kong, no por el hecho de tratar de eludir sus imposiciones tributarias en Colombia, sino porque está trabajando allá en Hong Kong y el 50% o más de sus ingresos provienen de esa jurisdicción, entonces no estaría sometido a este criterio
de control. Entonces, si ustedes ven, ahí tendría la excepción. ¿Qué tendría yo que entrar a demostrarle a la administración? Que me encuentro en Hong Kong, pero que me encuentro acá por motivos laborales y que el 50% más de mis ingresos son de esa jurisdicción en la cual me encuentro domiciliado. Y por último, tenemos un criterio respecto a la familia y el asiento principal de mis negocios en el país. Este criterio, digámoslo así, tiene varias aristas a observar y pues la primera que tengo que observar es que será residente fiscal en Colombia el nacional colombiano, es decir, la persona que tenga nacionalidad colombiana, si su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o hijos dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en el país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede que yo me encuentre laborando por fuera del país, pero que si mi núcleo familiar, y entiéndase por núcleo familiar, cónyuge o compañero permanente no separados legalmente o hijo menor de edad del contribuyente, dependiente económico de este contribuyente, se encuentran residiendo en el país y cumplen con alguno de estos criterios, supongamos el de permanencia, ¿cierto? Entonces digamos que mi esposa vive en Colombia, cumple con el criterio de permanencia, es residente fiscal en Colombia, pero yo por motivos laborales o por motivos de negocios me encuentro residiendo en otro país, entonces digámoslo así, por abstracción, yo me entenderé residente fiscal en Colombia también. O si no se cumplen estos requisitos, puede ser que el 50% o más de mis ingresos, a pesar de que yo no vivo en Colombia, provengan de ingresos de fuentes nacionales, es decir, provengan de rentas obtenidas dentro del país. O puede ocurrir que el 50% más de mis bienes sean administrados en el país, o puede ocurrir que el 50% o más de mis activos sean poseídos dentro del territorio nacional, dentro del país. Este criterio respecto de la familia y el asiento principal de los negocios tienen unas salvedades importantes a tener en cuenta. Con una modificación hecha por la ley 1739 de 2014, en el parágrafo 2 del artículo 10, estableció unas salvedades a tener en cuenta para que las personas que en principio son consideradas residentes fiscales por estos criterios que acabo de comentar, se entiendan como no residentes fiscales. ¿Cuáles son las observaciones que tengo que tener en cuenta? Si el 50% o más de mis ingresos o de mi patrimonio, de mis activos, se encuentran localizados o provienen de fuente del domicilio actual que yo tengo, es decir, del domicilio por fuera del país que yo tengo, perderé esta condición de residente fiscal. Entonces, pongámoslo un poquito en contexto con un ejemplo, ¿cierto? Supongamos que esta línea que yo tengo aquí trazada, acá vamos a tener a Colombia, aquí tenemos a Panamá, y por acá tenemos a, digamos, Venezuela, ¿cierto? Entonces, en principio, esta persona se entiende residente fiscal en Colombia, esta persona que, digámoslo así, vive en Panamá, pero que su núcleo familiar reside en Colombia, ¿cierto? Como les había comentado, pues se entiende residente fiscal en Colombia. No obstante, esta regla tendría una excepción si la persona logra demostrar que a pesar de que su núcleo familiar se encuentra en Colombia, el 50% de sus activos o el 50% de sus ingresos provienen del país en el que actualmente se encuentra domiciliado, en este caso Panamá. Si él logra demostrar esto, pues entonces dejaría de ser residente fiscal en Colombia y se convertiría en un no residente fiscal. ¿Qué puede ocurrir? Que estos valores no sean un 50% de fuente del país en el que se encuentran. Apenas se me borró todo. Vamos a empezar. Esto es Panamá, esto es Colombia y esto es Venezuela. Entonces puede ocurrir que este contribuyente, que su familia o núcleo familiar se encontraban acá en Colombia,
y por eso era residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Entonces, si él no logra demostrar que el 50% de sus ingresos, 50% de sus activos se encuentran en el país donde está domiciliado actualmente, que sería Panamá, supongamos que sus ingresos provienen en un 40% de Panamá y en un 10% de Venezuela y el otro 50% restante provienen de Colombia, entonces en este caso seguiría siendo residente fiscal en Colombia. Caso contrario, donde demuestre que todos son provenientes de Panamá o que el 50% más de sus activos se encuentran en Panamá, pues se considerará no residente fiscal. Entonces hay que tener en cuenta estos detalles porque, como les comentaba, esto va a tener un efecto tanto en la tarifa que yo voy a tener que pagar, en la información que voy a tener que suministrar tanto de mis ingresos como de mis activos y en el formulario que voy a tener que utilizar. Si yo llegase a equivocarme, digamos que la equivocación en el formulario podría ser un error que sería subsanable, que podría no traer tantas consecuencias. Pero si yo llegase a equivocarme en la tarifa que tengo que pagar, supongamos que yo soy considerado realmente un no residente fiscal y entro a declarar como residente fiscal pagando una tarifa inferior a la que yo tendría que pagar, pues podría ser objeto de una sanción o de que la misma administración me haga una liquidación oficial de revisión y corrija esa declaración, estableciéndome la tarifa del 35% y generándome una sanción que podría llegar a ser onerosa. Por eso es importante, ¿cierto?, que yo determine con claridad si soy residente fiscal o no soy residente fiscal. Otra consecuencia nefasta que puede ocurrir es que yo crea o considere que soy un no residente fiscal, entre a informar mis ingresos, pero exclusivamente los ingresos de fuente nacional y mi patrimonio de fuente nacional, y que por medio de los convenios internacionales que tiene la administración para compartir información con otros países o con otras jurisdicciones, la administración se entere de que yo tengo activos en otras administraciones y que no declaré esos activos siendo yo un residente fiscal en Colombia. Entonces voy a tener dos problemas. Pues uno, me va a tocar corregir mi declaración de renta, ¿cierto? Esa corrección me va a generar una sanción y además me va a tocar posiblemente, si esos activos superaban los 2.000 VT, me va a tocar también entrar a presentar mi declaración de activos en el exterior, también con una sanción por extemporaneidad por no haberla hecho en la época oportuna. Entonces, por eso empezamos por explicar el tema de la residencia fiscal, porque es un tema sumamente importante al momento de decidir si declaro o no declaro. Entonces, una vez determinado si yo soy residente fiscal o no soy residente fiscal, voy a llegar a dos conclusiones posibles, ¿cierto? Por un lado, voy a determinar que sí soy un residente fiscal, o por otro lado voy a determinar que no soy un residente fiscal. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar ahora es la obligación de presentar o no declaración, dependiendo de si mi conclusión fue que no soy residente fiscal o, en su defecto, sí soy un residente fiscal en Colombia. Entonces, para esto vamos a examinar los artículos 591, 592, 594, 3 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto 1625 de 2016. Entonces, si ustedes ven el artículo 591 del Estatuto Tributario, me dice lo siguiente, me dice quiénes deben presentar declaración de renta y complementarios. Este artículo señala que están obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementario por el año gravable 1987 y siguiente, o sea que hasta la fecha todavía está vigente este artículo, todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepción de los enumerados en los artículos siguientes, que son los que vamos a ver. Entonces, en principio, todo persona que sea contribuyente del impuesto sobre la renta está obligado a presentar declaración de renta. Entonces, la pregunta que saltaría aquí a la vista es ¿quién es contribuyente del impuesto sobre la renta? Entonces, para determinar quién es contribuyente del impuesto sobre la renta, nos tendríamos que ir a los artículos primeros del Estatuto Tributario, por ejemplo, como el artículo 7º, que me dice que las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementario. Entonces, quiere decir que ¿quiénes son contribuyentes del impuesto sobre la renta? Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas.
Entonces, si yo soy contribuyente del impuesto sobre la renta y este artículo 591 me dice que todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta tienen que presentar declaración, entonces en regla general todo el mundo estará, todas las personas naturales y las sucesiones ilíquidas estarán obligadas a presentar declaración de renta, con excepción de los artículos siguientes que vamos a ver. Pero entonces partamos de la base de que todas las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta van a tener que presentar declaración de impuesto sobre la renta. En principio, como regla general. Excepcionalmente, algunos no los tendrán que hacer y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hago un paréntesis para comentarles algo que les estaba diciendo, ¿cierto? El artículo 7 me habla de personas naturales y sucesiones ilíquidas. Hay muchas personas de las personas con las cuales yo he podido tener la oportunidad de hablar, hay muchas personas que desconocen que las sucesiones ilíquidas también son contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Y qué son las sucesiones ilíquidas? Las sucesiones ilíquidas es una figura jurídica que nace al momento del fallecimiento de una persona. Entonces, cuando una persona fallece, lo que se conoce como el difunto, como el causante, como el occiso, hay varios términos para determinar una persona fallecida, ¿cierto? Entonces, cuando una persona fallece, los bienes que poseía esa persona, entiéndanse todo su patrimonio, casas, apartamentos, carros, vehículos, televisores, ¿cierto? Más los ingresos que producen esos bienes, crean algo que se llama una masa sucesoral, ¿cierto? Y esa masa sucesoral, ¿sí? Esa masa sucesoral tiene una entidad jurídica y tiene unos efectos y unas consecuencias para el tema tributario, ¿cierto? Entonces, digamos que esa masa sucesoral, mientras no sea repartida a los herederos que por ley les corresponden, tendrá unas obligaciones tributarias y dentro de esas obligaciones tributarias, pues la que acabamos de ver o la que acabamos de mencionar es que es contribuyente del impuesto sobre la renta. Y como contribuyente del impuesto sobre la renta, posiblemente también sea un declarante del impuesto sobre la renta. Es muy común, creería yo que el 80% de las veces sucede que en una familia fallece la mamá o fallece el papá, fallece alguno de los padres, ¿cierto? Y los hijos o los herederos no inician el proceso sucesoral. Y como no inician el proceso sucesoral, descuidan la obligación de sus padres de presentar declaración de renta o si los padres venían presentando declaraciones de renta. Entonces esto puede ocasionar que en el día en que al fin ustedes decidan hacer ese proceso sucesoral, se encuentren con que el causante, sea papá o sea mamá, la persona fallecida, que constituyó una sociedad, una sucesión ilíquida, que se constituyó en una sucesión ilíquida, era declarante del impuesto sobre la renta y esa sucesión ilíquida tenía que presentar declaraciones de impuestos sobre la renta. Entonces es posible que ustedes se den cuenta que tienen que presentar las últimas 5 declaraciones del impuesto sobre la renta que no se presentaron por esa sucesión ilíquida. Y pues obviamente esto les va a acarrear a ustedes una sanción por extemporaneidad por cada una de esas declaraciones que no se presentaron. Entonces es importante que obviamente después de que pase el momento de duelo normal, ¿cierto?, alguno de los herederos o alguno de los hijos del causante tenga en cuenta si sus padres tenían obligaciones de presentar declaración y si esa sucesión ilíquida va a seguir con esas obligaciones de presentar declaración, para que cumplan con estas obligaciones y no se vean inmersos dentro de las sanciones por no presentar estas declaraciones. Entonces, se los dejo como un paréntesis importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, siguiendo con los artículos, vamos a ver que, bueno, el primer caso de estudio que vamos a tener en cuenta es la persona que fue catalogada o que llegó a la conclusión de que él es un no residente fiscal en el país, ¿cierto? Entonces, si yo soy un no residente, una persona natural o una sucesión ilíquida que al momento de su fallecimiento era no residente fiscal en el país, no estaré obligado a presentar declaración según me lo señala el inciso segundo del artículo el 592, perdón, el numeral segundo del artículo 592 y el artículo este que ustedes ven aquí del DUR tributario, no lo vamos a entrar a repetir porque es bastante largo. Vamos a cambiar de color. Entonces,
Este artículo me señala que los no residentes fiscales en Colombia no tendrán que presentar declaración de impuestos sobre la renta siempre y cuando la totalidad de los ingresos obtenidos de fuente nacional sean sujetos a retención en la fuente de las que consagran los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Entonces, si a mí me practicaron alguna de esas retenciones sobre la totalidad de mis ingresos, pues no tendré la obligación de presentar declaración de impuestos sobre la renta. Si no me practicaron una de esas retenciones, estaré obligado a presentar declaración de impuestos sobre la renta. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para explicar un poco este tema. Voy a poner un ejemplo con dos situaciones sumamente parecidas, pero que al final uno va a estar obligado a presentar declaración y otro posiblemente no esté obligado a presentar declaración. Entonces, supongamos que vamos a tener aquí dos ciudadanos nacionales franceses, pueden ser los dos, ¿cierto? Este es uno. Y este es el otro, ¿cierto? Estos dos ciudadanos llegan a Colombia de vacaciones, permanecen en Colombia 20 días, pero en ese permanecer en Colombia 20 días, el ciudadano francés 1, llamémoslo así, ¿cierto? Compra una vivienda. Compra una vivienda y cuando sale del país, a los 15 días de salir del país, compra una vivienda acá en Colombia y esta vivienda la entrega en arriendo. Entonces, se la arrienda a una persona X. El ciudadano nacional 2 hace lo mismo, compra una vivienda en Colombia, pero cuando sale del país decide vender la vivienda. Voy a poner un valor ínfimo, o sea, un valor muy pequeño, simplemente para efectos de explicar. Digamos que compró esta vivienda en 1.000 millones de pesos, pero viene y la vende en tan solo 20 millones de pesos, ¿cierto? Este contribuyente que tenemos acá, el contribuyente 1, que arrendó su vivienda, la tenía arrendada por un valor de 1 millón de pesos mensuales, ¿cierto? Entonces, básicamente vamos a leer un poco el artículo que me dice que para determinar si los dos tienen que declarar o no, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el criterio de permanencia, que ya lo hablamos, como les dije, cada uno permaneció en Colombia 15 días, por ende no se consideran residentes fiscales en Colombia. Los dos están obteniendo un ingreso que se considera ingreso de fuente nacional según el artículo 24 del Estatuto Tributario. Uno por 1 millón de pesos mensuales, supongamos que vino en enero mismo salió del país, arrendó la casa, la arrendó por 11 meses, pues al año 2020 recibió un ingreso total de 11 millones de pesos. Este señor vino al país en enero también, compró la casa, cuando salió del país la vendió y recibió un ingreso por el año 2020 de 20 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces el artículo me dice que cuando se hayan practicado las retenciones en la fuente. Entonces digamos que este contribuyente que arrendó su casa, esta persona natural francesa, de nacionalidad francesa, que arrendó su casa por 1 millón de pesos, la arrendó por medio de una inmobiliaria y cada vez que esta inmobiliaria le iba a pagar ese 1 millón de pesos, le practicaba una retención en la fuente correspondiente al 20%. Este ciudadano francés que vendió su casa otorgó un poder a un nacional colombiano, el cual fue a la notaría. En la notaría se surtieron los trámites necesarios y el notario sobre estos 20 millones de pesos le practicó una retención del 1.5%. ¿Cierto? Entonces, básicamente, pues el motivo de consulta de ellos es ¿tienen que declarar o no tienen que declarar? Entonces, apliquemos el artículo que estamos viendo. Entonces, lo primero que me dice el artículo es que cuando se hayan practicado retenciones en la fuente sobre la totalidad de los ingresos. Entonces, aquí tenemos que mes a mes a este contribuyente sobre el 1 millón de pesos que le pagaban, le practicaban una retención en la fuente del 20%. Al total del año tuvo unos ingresos de 11 millones de pesos sobre los cuales todos se les practicó retención en la fuente. Entonces, digamos que sí está cumpliendo con este requisito.
A este contribuyente tuvo ingresos de fuente nacional por 20 millones de pesos. Sobre esos 20 millones de pesos, que fue el único ingreso que tuvo en Colombia, se le practicó una retención en la fuente del 1.5%, o sea que también está cumpliendo con ese requisito. Sobre el total de sus ingresos se le practicaron retenciones en la fuente, ¿cierto? El segundo requisito interesante que trae esta norma es que no es cualquier tipo de retención. Son única y exclusivamente las retenciones que están consagradas en los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues ir a revisar cada uno de los artículos que están consagrados del 407 al 409. Entonces voy a encontrar en el artículo 407 que me habla de dividendos y participaciones, que no al lugar en este caso, en este ejemplo que estamos manejando. Voy a encontrar el artículo 408, que me habla de tarifas de rentas de capital y rentas de trabajo. Este podría sí, interesarme. Y el artículo 409, que me habla de tarifas especiales para profesores extranjeros, no al lugar en este ejemplo que estamos planteando. Entonces vamos a concentrarnos en el artículo 408. Entonces me dice el artículo 408 que en los pagos, en los casos de pagos o abonos en cuenta por conceptos de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios, explotaciones de propiedad industrial, know-how, prestaciones de servicios, ¿cierto? Hechos, la tarifa de retención en la fuente será de un 20%. ¿Para quiénes? Para las personas que no sean residentes fiscales en Colombia. Entonces, ya vemos que esta retención del 20% que le estaba haciendo la inmobiliaria a este señor francés, cada vez que le desembolsaba o le hacía el pago por los cánones de arrendamiento, es la que está contemplada en el artículo 408 del Estatuto Tributario. O sea, que quiere decir que este contribuyente también cumple con este segundo requisito. Entonces, sobre la totalidad de sus ingresos le retuvieron a la tarifa contemplada o a las tarifas contempladas dentro del artículo 407 a 409, en este caso el artículo 408. Entonces quiere decir que en este caso este contribuyente no estaría obligado a presentar declaración de renta en Colombia. Entonces este contribuyente no declara. Si ustedes ven el otro caso, que es muy parecido, se le practicó retención sobre el total de sus ingresos, pero si examinamos la retención que le practicaron a este contribuyente, no está contemplada dentro de ni el artículo 407, ni el artículo 408, ni el artículo 409, porque lo que hizo fue la retención que normalmente practica un notario cuando se enajenan bienes inmuebles dentro de su notaría, el 1.5%. Entonces quiere decir que si bien este contribuyente cumple con el primer requisito, no cumple con el segundo requisito porque la retención que se le practicó no fue de las establecidas en el 407 al 409. Por ende, este contribuyente sí está en la obligación de presentar declaración de renta en Colombia. Y entonces ustedes me dirán, pero venga, si vamos al tema de los topes, que muy seguramente ustedes se lo saben, 20 millones de pesos no es tope para declarar, porque no supera las 1.400 VTs. Por eso puse este valor ínfimo para explicarles algo. Las personas catalogadas como no residentes fiscales no van a tener en cuenta los topes que están establecidos en el numeral primero del artículo 592 o en el artículo que les mencioné del decreto 1625. Para ellos lo fundamental es determinar si sobre el ingreso que tuvieron en Colombia haya sido 1 peso o 1.000 millones de pesos, se le practicaron o no las retenciones contempladas en los artículos 407 a 409, independientemente del valor. Si no se le practicaron esas retenciones, ellos van a estar obligados a presentar declaración de renta. Así en su declaración de renta vayan a decir que su ingreso fueron 20 millones de pesos y sus costos fueron X cantidades de costos y tendrán derecho a X o Y cantidades de deducciones o rentas exentas si hay lugar, ¿vale? Pero en este caso, el segundo contribuyente, que es un caso muy similar o muy parecido al primero, sí va a tener que declarar. El primero no va a tener la obligación de presentar declaración de renta para el año gravable 2020. ¿Listo? Entonces, terminado un poco con el tema de los residentes, de los no residentes fiscales o las personas naturales sin residencia fiscal, ahora vamos a entrar a ver algo que muy seguramente ya ustedes los conocen, pero pues no está de más recalcarlo, y son los topes o las condiciones para no estar obligado a declarar para las personas que sean catalogadas como residentes fiscales en Colombia.
Entonces, si yo soy una persona natural o una sucesión ilíquida que al momento de causarse era residente fiscal en Colombia, voy a tener que tener en cuenta estas condiciones a ver si presento o no presento la declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, la primera condición que yo tengo que tener en cuenta es si estoy acogido al régimen simple de tributación, que es un, digámoslo así, un nuevo impuesto que se crea con la ley 2010, o que, bueno, nace desde la 1943, pero que lo tenemos ahorita en la ley 2010 y que está regulado de los artículos 903 y siguientes del Estatuto Tributario. Entonces, si yo decidí optar de forma voluntaria por el régimen simple de tributación, no voy a tener que presentar impuestos sobre la renta, porque lo que presentará será mi declaración de régimen simple de tributación con las condiciones que él tiene. Entonces, si no tengo este requisito, podríamos chulearlo como, ok, no estoy acogido al régimen simple de tributación. Segundo interrogante o segundo requisito que yo tengo que tener en cuenta es si a 31 de diciembre de 2020 era un no responsable del impuesto sobre las ventas. Y esto lo tengo que tener en cuenta mucho antes de entrar a revisar los topes por ingresos, patrimonios, consumos y demás. Si ustedes leen a cabalidad el artículo 592 del Estatuto Tributario, en su numeral 1 dice lo siguiente, dice, los contribuyentes, personas naturales, bueno, empezamos del principio, no están obligados a presentar renta y complementario, numeral 1, los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, lo primero que yo tengo que examinar antes de verificar si cumplo topes o no es si soy o no soy responsable del impuesto sobre las ventas. Si no soy responsable del impuesto sobre las ventas, ok, entonces seguiré examinando los demás topes. Pero si yo soy responsable del impuesto sobre las ventas, esto deja de tener relevancia alguna. Con el simple hecho de ser responsable del impuesto sobre las ventas, ya voy a estar obligado a presentar declaración de renta, así mis ingresos sean de 30 millones de pesos, así mi patrimonio no supere los topes establecidos, es decir, así no cumpla con ninguno de estos topes que estamos viendo, por el simple hecho de ser un responsable del impuesto sobre las ventas, ya soy declarante del impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces, digamos que el contribuyente no es responsable del impuesto sobre las ventas. Si no es responsable del impuesto sobre las ventas, ahora sí entra a determinar los topes. Es importante que tengan en cuenta esto porque hay personas que no se dan cuenta que de un año a otro puede que se hayan convertido o hayan voluntariamente ido a inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas, pero que lo olvidan para el tema del impuesto sobre la renta y puede que durante ese año no hayan cumplido con los topes y solamente están pendientes de los topes. Entonces, una vez evidenciadas estas dos condiciones, ahí sí voy a entrar a determinar los topes. Muy seguramente los topes ustedes ya los conocen. Vamos a tener ingresos brutos durante el año 2020 inferiores a 49.850.000 pesos. Patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2020 sea igual o inferior a este valor. Si es igual o inferior a 160.232.000 pesos, no voy a tener que declarar. Más que comentar los topes que yo creo que pues son de pleno conocimiento y que ustedes los encuentran en internet en todas partes, me parece puntual hacerles algunas observaciones sobre algunos de estos topes en errores comunes que he visto en algunas personas. Entonces, por ejemplo, el tope de patrimonios, errores comunes que tienen las personas. Las personas suelen creer que el patrimonio bruto, para determinar el patrimonio bruto de un contribuyente, se tiene que tener en cuenta si ese contribuyente está o no dentro de una sociedad conyugal o de una sociedad marital de hecho, ¿cierto? Como muy seguramente todos saben, o algunos han escuchado, cuando uno se casa o cuando uno firma un contrato de matrimonio o cuando uno empieza a convivir y tiene una compañera o un compañero permanente, nace una sociedad civil. En este caso puede ser una sociedad conyugal o una sociedad marital de hecho. Y entonces viene el cuento de que todos los bienes que se producen dentro de esa sociedad son compartidos, 50-50. Y esto en sí es cierto.
pero es cierto y tiene validez al momento de liquidar esa sociedad. Es decir, cuando ya yo decidí que el amor de mi vida pues no era más el amor de mi vida, entonces nace la obligación de liquidar esos bienes mancomunados. Pero hasta tanto no se dé esa liquidación, digámoslo así en palabras castizas, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y así me lo señala puntualmente el artículo octavo del Estatuto Tributario. Dice lo siguiente: los cónyuges, y entiéndase hoy, porque esta norma pues hace rato que no ha sido modificada, pero los cónyuges, entiéndase también los compañeros permanentes y cualquier otro tipo de vinculación de esta índole sentimental que exista o que vaya a existir en el futuro, individualmente considerados son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas. ¿Qué quiere decir esto? Que para efectos tributarios la sociedad marital de hecho o la sociedad conyugal no existe, no tiene ningún valor. Entonces, todo dependerá de a nombre de quién se encuentran estos bienes para determinar el patrimonio. Puede que el apartamento que yo poseo lo haya pagado mayoritariamente mi pareja, pero si en oficina de instrumentos públicos aparece que el apartamento es propiedad mía, entonces ese apartamento que vale 150 millones de pesos, ¿de quién es? Es mío. O que vale 200 millones de pesos, ¿de quién es? Es mío. Muchas personas cometen el error de decir, bueno, sí, el apartamento está a nombre mío porque para mí era más fácil, como era empleado, era más fácil que me dieran el crédito hipotecario, pero entonces se entiende que porque hay sociedad conyugal, el apartamento es 50% de mi pareja y 50% mío, entonces son 100 y 100 para cada lado, entonces yo no supero este tope. Eso es un error. Si el apartamento aparece a nombre suyo, entonces esos 200 millones de pesos son suyos y usted está superando este tope y está obligado a presentar declaración de impuestos sobre la renta, ¿vale? Ahora, si en instrumentos públicos aparecen los dos, pues obviamente será 50-50. Si aparecen tres personas, usted, su hijo y su esposa, entonces 33.3333 para cada uno, entonces así lo tendrá en cuenta. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que para determinar su patrimonio bruto, lo que va a importar es a nombre de quién están registrados esos bienes. Si usted tiene un vehículo, a nombre de quién está registrado ese vehículo en secretarías de tránsito. Si está a nombre mío, pues el vehículo será suyo y hará parte de su patrimonio. Lotes, casas, fincas, todo a nombre de quien esté registrado, pues a ese nombre tendré que tener en cuenta para determinar mi patrimonio bruto. Otro error común que cometen las personas o que he escuchado comentarios de algunas personas es que listo, lo hacen así. Entonces dicen, sí, cierto, el bien está a mi nombre, vale 200 millones de pesos, vienen en su declaración y me declaran patrimonio bruto 200 millones de pesos. Pasivos o deudas, como los quieran llamar, 100 millones de pesos. Y uno va y pregunta, ¿de qué es ese pasivo? Entonces, no, este pasivo es que como este bien está a nombre mío, yo lo declaro a nombre mío, pero yo reconozco que parte de ese bien es de mi pareja, entonces por eso tengo un pasivo aquí de 100 millones de pesos. No, señor, vuelvo y le repito, la sociedad conyugal solo se liquida cuando usted decida que el amor de su vida dejó de ser el amor de su vida o cuando la muerte lo separe, como dicen en el matrimonio católico, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, no, usted no puede registrar ese supuesto pasivo que tenga. Ahora, claro, si su pareja le prestó una plata y ustedes firmaron una letra y tienen un documento con fecha registrada, ya eso es una cosa completamente diferente. Habrán personas y habrán parejas que se prestan dinero y que tienen esa rigurosidad de crear ese pasivo, de crear esa deuda o esa obligación de uno para con otro. Pero en este caso, las sucesiones ilíquidas no vamos a hacer eso, y eso es otro error común que he visto en algunas declaraciones de que lo hacen. Es decir, básicamente en la declaración de renta vienen y me liquidan la sociedad conyugal. Me dicen, tenemos activos de 1000, los activos están a mi nombre, pero 500 son de ella, entonces yo me creo un pasivo por 500. Eso es un error común que no debemos cometer, ¿vale? Otros detalles, bueno, me parece que ese es el detalle que deberíamos tener en consideración. Los otros topes, como ustedes ven, pues vamos a tener consumos con tarjeta crédito que no sean superiores a 49.850 millones pesos, ¿cierto? Entonces son consumos con tarjetas crédito, puede que yo tenga varias tarjetas o una sola tarjeta, pues todos los consumos con esas tarjetas crédito los voy a tener en cuenta.
compras y consumos con tarjetas de débitos o dinero en efectivo, pues solamente los de dinero en efectivo. No voy a sumar unos y otros porque también es otra duda frecuente de las personas. No se suman los consumos con tarjeta de crédito más los consumos con dinero en efectivo o tarjeta de débito. No, los vamos a tener completamente separados. Cada uno tiene un tope completamente independiente. Durante el año 2020, el valor acumulado de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, para que tengan en cuenta esto, entonces vamos a tener consignaciones bancarias, depósitos financieros, pueden ser CDTs, CADTs que yo tenga, entonces pues también los voy a tener en cuenta para el tema de los movimientos. Si yo cumplo con todos los requisitos que hemos visto, con todos a cabalidad, entonces no estaré obligado a presentar declaración de impuestos sobre la renta y pues hasta aquí llegará esta charla porque lo que viene de pronto ya no le interesa, ¿cierto? Pero si yo incumplo, aunque sea uno de esos requisitos, voy a estar obligado a presentar declaración de impuestos sobre la renta para el año gravable 2019. Para tomar estos topes lo hicimos teniendo en cuenta la VT vigente para el año 2020, que sería el año que estamos declarando, que fue establecida mediante la resolución 84 de 2019 y que tiene un valor de 35.607 pesos.